En esta lección vamos a hablar específicamente de la preparación de aperturas, pero antes vamos a hablar de problemas típicos de entrenamiento o errores comunes en la preparación. ¿Por qué tantos jugadores se quedan estancados en su mismo puntaje por muchos años y en muchas ocasiones para toda la vida? Esta es una pregunta muy buena y hay muchas causas, pero una de ellas es que muchos jugadores gastan muchas horas estudiando solo aperturas. Este es uno de los errores más importantes, más determinantes de los jugadores de club. Ellos ven que los jugadores de élite siempre están hablando de aperturas. Además, hay muchos libros de aperturas, entonces creen que tienen que conocer la teoría principal. Pero, ¿cuál es la principal diferencia entre, por ejemplo, Carlsen, el número 1 del mundo, y un jugador de club? La diferencia es que el campeón mundial también trabaja y ha trabajado a fondo en táctica, cálculo, estrategia, finales y muchas cosas más, no solo en aperturas. En un nivel tan alto, él debe estudiar aperturas porque debe estar bien preparado para enfrentar a sus rivales, que hacen lo mismo, y por eso estudia aperturas. Pero antes que eso, para llegar a su nivel, ha tenido que estudiar y entrenar, practicar, aprender muchas cosas más. En cambio, ¿cuál es la situación de un jugador de club? Bueno, esto es otro mundo, no tiene nada que ver con la situación de los jugadores de élite. Los jugadores de club tienen problemas muy concretos, diferentes. Por ejemplo, cometen errores garrafales fácilmente, no saben cómo evaluar una oposición, no entienden el juego de finales y muchas cosas más. Así que son muchos los detalles a mejorar antes de tener que entender todas las complicaciones que tiene una apertura específica. Este problema es muy fácil de entender con un ejemplo. Imagínate que aprendes la teoría de cierta apertura, porque le dedicas varias horas de estudio, y en la práctica, en la partida, logras una posición muy buena. Pero luego de un par de movimientos, ¡zas!, pierdes una pieza. ¿Dónde está el problema? Es obvio que te falta mejorar en otra parte del juego, en otro aspecto. El problema no es la apertura, y este es un mal hábito que desafortunadamente una enorme cantidad de jugadores tiene. Un segundo problema es no entrenarse tácticamente a diario. Ya hablamos algo sobre esto en la lección anterior, pero siempre es un buen momento para recordarlo. Resolver algunos ejercicios todos los días sería lo mejor, todos los días. Pero si no tienes tiempo suficiente, hacerlo al menos 3 o 4 días a la semana estará muy bien. Y no solo de táctica, sino también de cálculo. Bueno, otro problema es solo jugar y no estudiar. Hoy en día jugar por internet es lo usual y puede convertirse en una actividad en la que invertimos o gastamos, según se vea, varias horas al día. Pero en general, cuando juegas muchas partidas, dejas a un lado el estudio y puedes terminar perdiendo el tiempo. Es una buena idea jugar en internet, claro, para practicar situaciones específicas, por ejemplo de apertura, de táctica, de estrategia, o también para analizar partidas interesantes. Pero no es bueno gastar todo el día solo jugando. El último problema a resaltar es solo leer libros y no entrenar. Este es otro error básico que cometen los jugadores y no solo los que estudian aperturas. Todos los estudiantes de ajedrez lo hacen. Deberíamos saber que estudiar y entrenar no son lo mismo. No es la misma cosa. Por ejemplo, puedes estudiar el jaque mate con alfil y caballo, pero cuando quieres hacerlo por primera vez ya en una partida, te resulta imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque entendiste la teoría, estudiaste la idea de cómo hacerlo, pero no lo has practicado. Esa es la clave, practicar. Entrenar significa hacer algo, tomar acción. Solo podrás hacer algo cuando lo hayas practicado muchas veces. Después de haber enumerado todos estos problemas, ahora veamos soluciones para estos problemas, unas ideas para mejorar en estas áreas. Primero ya vimos lo de resolver ejercicios a diario. Y aquí va otra cosa importante, algo muy valioso, estudiar estructuras de peones. Lo usual es que la gente trate de recordar las líneas de apertura
netamente de memoria. Así se estudian normalmente las aperturas. En cambio, cuando estudias con estructuras de peones, te das cuenta de que hay muchas aperturas que son similares. Y entonces esta es una gran idea si eres un jugador de club. No tendrás que gastar muchas horas y podrás comprender mejor varias ideas del medio juego resultante. Estudiando las aperturas a partir de sus estructuras de peones, entenderás las ideas y planes principales, y solo tendrás ya que observar algunas diferencias concretas. Ya después de aprender la estructura de peones, podrás estudiar algo sobre el orden de movimientos, no todas las variantes, sino solo lo necesario para no caer en una trampa. Y la última sugerencia para hacer mejor tu preparación es entrenar más los finales y el juego posicional. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso debemos ver más partidas de Capablanca, por ejemplo, o estudiar finales teóricos como el Lucena y todos los que hay que aprender? Bueno, sí, pero no exactamente. Recuerda que entrenar no es lo mismo que estudiar. Tienes que estudiar, claro, pero sobre todo tienes que entrenar. Por ejemplo, puedes ver el final de Lucena en un libro o video, lo has visto, y ahí toda la estrategia está muy bien explicada, lo has entendido, pero el siguiente paso es poner la posición en un tablero, físico o virtual, y tratar de resolverla. Recuerda esto. Ese es el principal problema de los jugadores. Estudiar, gastar muchas horas entendiendo alguna idea, sea de estrategia, de apertura o lo que sea, pero no practicar nada. Si quieres estudiar finales, muy bien, entiende la teoría, pero luego de eso es más importante tratar de resolverlo en el tablero. Incluso podrías utilizar el reloj para hacerlo más realista y tratar de hacerlo rápidamente. Y así todo será como caminar. No tienes que pensar en cómo caminar, y esto será lo mismo. Después de una buena práctica, podrás hacer todas estas cosas sin pensar y solo por instinto. Y esa es la principal diferencia que hay entre estudiar y entrenar. Así es como logras una habilidad. Ahora pasemos al tablero y veamos unos ejemplos de cómo estudiar aperturas a partir de las estructuras de peones, uno de los consejos que hemos visto aquí. Tomemos una estructura de peones típica y veamos cómo hacerlo. Vamos a ver diferentes ejemplos de una misma estructura. Los movimientos de apertura y la apertura misma son diferentes, pero la estructura de peones resultante es la misma. E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Esta es la variante Najdorf de la defensa siciliana. Puedes seguir alfil E2, E5, caballo B3, alfil E7, enroque, enroque y alfil E3. A esta estructura de peones que tenemos acá le llamamos Boleslavsky y es muy importante porque aparece en diferentes variantes de la defensa siciliana. En un momento veremos cómo podría continuar la partida en esta posición y cuáles serían los planes, las ideas, pero antes veamos otra forma de conseguir esta misma estructura de peones. Otra vez la defensa siciliana, E4, C5, caballo F3, caballo C6, pero ojo que aquí los movimientos son diferentes. D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo DB5, D6. Aquí hemos hecho unos movimientos de apertura diferentes. Es otra variante de la defensa siciliana, llamada Sveshnikov. Y sin embargo, la estructura de peones resultante es la misma Boleslavsky, la que vimos hace un momento en la Najdorf. Es increíble, ¿no? En un momento volveremos a esta posición para hablar de planes. Vamos a ir saltando de una posición a la otra para ir comparando las ideas y los planes. Volvemos a esta posición de la variante Najdorf y aquí la partida podría continuar con alfil E6, caballo D5, alfil por D5, E por D5. Observemos con atención esta estructura por unos segundos y pasemos a ver la misma estructura en la variante Sveshnikov para hablar de planes.
La anterior era la variante Najdorf de la defensa siciliana y esta es la variante Sveshnikov que habíamos visto hace un momento. Vimos sus primeros movimientos. Y en esta variante Sveshnikov es típico continuar con caballo D5, donde luego de caballo por D5, E por D5, caballo B8 y C4 tenemos algo muy interesante. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que tenemos la misma estructura de peones de la continuación que acabamos de ver en la variante Najdorf. Por lo tanto, si entiendes las ideas propias de esta estructura de peones, tendrás la capacidad de jugar, por ejemplo, tanto la Najdorf como la Sveshnikov, dos variantes que normalmente se estudian por separado en la defensa siciliana. Por supuesto que no son exactas. Hay detalles que hay que cuidar y por eso decíamos hace un momento que después hay que aprender algo del orden de movimientos. Hay que identificar cuál es la forma natural de desarrollarse con las piezas, pero la estrategia, una vez que se consigue la misma estructura, será la misma. Por ejemplo, en esta estructura de peones, la idea principal para las blancas será avanzar su mayoría de peones en el flanco de dama. Así, se jugaría, por ejemplo, con B4, con alfil E3, con alfil E2, con enroque y en el momento apropiado el avance C5. Y eso sería lo más natural para las blancas. Y para las negras, jugar en cambio por el flanco de rey, con el avance F5, F4 y con E4. Eso sería lo mejor. Y además las negras tratarían de impedir el avance blanco con movimientos como A5 y B6. Esos serían los planes aquí en la Sveshnikov. ¿Y cuáles serían los planes en la Najdorf? Volvemos aquí a la posición de la Najdorf con un par de movimientos más. Estábamos aquí, sigue caballo BD7 y C4. ¿Y cuáles son las ideas aquí? Acabamos de preguntar. Las mismas del plan en la Sveshnikov. En general, las blancas avanzarán en el flanco de dama con B4 y C5, mientras que las negras avanzarán por el flanco de rey con, por ejemplo, caballo E8, dando paso al peón F para moverse a F5, F4 y con E4. ¿No te parece increíble? Cuando entiendes una estructura de peones, puedes entender varias aperturas a la vez. Y este caso que hemos visto de este par de variantes de la siciliana es solo un ejemplo, porque hay más casos en más aperturas y defensas donde se puede hacer lo mismo. Veamos por ejemplo lo que sucede en la defensa Caro-Kann. E4, C6, D4, D5, E por D5, C por D5, C3. Esta es la variante del cambio que hoy en día es muy popular y además bastante recomendada. Caballo F6, alfil D3, alfil G4, caballo F3. La línea principal aquí era dama B3, pero sigamos así con caballo F3 para ver la idea. E6, enroque y caballo C6. De todas formas, esta puede ser una forma normal de jugar la defensa Caro-Kann. Pero lo que debemos observar aquí, lo que queremos ver con este ejemplo, esta apertura, es que la estructura de peones que tenemos aquí es la Carlsbad. Alguien que ya conozca la estructura Carlsbad puede pensar, un momento, la estructura Carlsbad se da en el gambito de dama, declinado o en la variante del cambio del gambito de dama. No puede ser lo mismo porque esto es la Caro-Kann. Sin embargo, si observamos con atención la estructura de peones central, podemos encontrar que es la misma estructura Carlsbad, la misma del gambito de dama, con una sola diferencia. Tenemos la misma estructura Carlsbad, solo que con colores invertidos. Y esto es mucho más interesante porque muchos jugadores no logran entender esto y se dejan confundir, creyendo que son dos cosas muy diferentes. No logran comparar esto entre que un bando tenga la misma estructura de la que tiene otro bando en otra apertura, pero en general este es un truco que nos sirve como atajo para entender muchas posiciones fácilmente. Pasemos a ver la contraparte de esto. Veamos ahora el gambito de dama, D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, C por D5, E por D5. Esta es una variante muy normal, de hecho una de las más populares. Alfil G5, C6,
E3. Luego aquí puede seguir un desarrollo del alfil a D6 o a E7 y esencialmente tenemos la misma posición que acabamos de ver en la defensa Caro-Kann, pero estamos en el gambito de dama y estamos con los colores opuestos o contrarios. Es lo mismo. Tenemos la misma estructura Carlsbad que mostrábamos hace un momento, simplemente que con colores intercambiados, y así se demuestra que cuando estudias las estructuras de peones consigues entender posiciones muy diversas. Ya no va a ser solo entender una única línea de movimientos en una única apertura, sino que vamos a entender posiciones más diversas. Sigamos viendo más ejemplos. Caballo F3, D5, G3. Caballo F6, alfil G2, E6, enroque, alfil E7, B3. Hemos empezado en esta posición con una de las varias aperturas que pueden surgir de caballo F3. Sigamos. Roque de las negras, alfil B2, C5, C4, D4, E3, caballo C6, E por D4 y C por D4. Y esta es la posición que nos interesa, porque de repente estamos jugando con una estructura como la Benoni. Esta estructura de peones es igual a la de una defensa Benoni. Bueno, entonces te preguntarás cuál es la Benoni. Veamos la siguiente posición. Tenemos que verlo desde el lado de las negras. D4, caballo F6, C4, C5, D5, E6. Caballo C3, E por D5, C por D5, D6, caballo F3, G6, E4. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos, si observamos con mucha atención, que tenemos la misma estructura de peones que acabamos de ver. Antes con blancas y ahora la tenemos con negras. ¿Puedes verla? Compara cuidadosamente con la posición que vimos hace un momento, la que empezaba con caballo F3, y verás que es lo mismo que teníamos allí con blancas, pero ahora con negras. Aquí el peón B aún no ha avanzado, en ese caso, en el caso anterior estaba en B3, pero las ideas son las mismas. Por ejemplo, en este caso la idea de las negras es avanzar su mayoría de peones en el flanco de dama y en ciertos casos también contraatacar al centro blanco. Esas son las ideas para esta estructura de peones. Y ahora veamos cuál es el plan en la misma estructura que dejamos hace un momento con las blancas. No hay que dejarse confundir por este cambio de partida y partida que hacemos. Lo que hay que hacer es apoyarse en el libro electrónico, en los archivos PGN y también observar varias veces el video para entenderlo bien. Volvemos aquí a esta posición que alcanzamos jugando con caballo F3, empezando así esa apertura. Recorremos los movimientos, vamos a verlos nuevamente: caballo F3, D5, G3, caballo F6, alfil G2, E6, enroque, alfil E7, B3, enroque, alfil B2, C5, C4, D4, E3, caballo C6, E por D4 y C por D4. Hemos querido ver nuevamente los movimientos para familiarizarnos más con esto. Y eres capaz de reconocer que tenemos la misma estructura aquí con las blancas de la defensa Benoni que acabamos de ver hace un momento. ¿Ves que es casi igual? Las blancas aquí, como las negras en la posición anterior, tienen mayoría de peones en el flanco de dama, de manera que se puede jugar con D3, con A3, con B4, y las negras aquí, como las blancas en la posición anterior, tienen mayoría de peones en el flanco contrario, en el de rey, y una de las ideas principales es el avance a E5. Por supuesto que también hay una gran diferencia, y es que en esta posición las blancas tienen un tiempo extra en comparación con la anterior, donde las negras están uno atrás. Pero el punto de todo esto es que si entiendes las ideas de las blancas en la Benoni, podrás entender qué hacer aquí en esta posición con las negras y viceversa. Y eso es lo interesante. Bueno, en estos casos también tendrás que estudiar un poco más el orden de movimientos, pero lo importante es que la situación no será del todo desconocida para ti.
Podrás jugar como si ya la conocieras, y ese es el punto, esa es la gran ventaja. Las transposiciones en el ajedrez son algo muy extraño. Comienzas queriendo jugar cierta posición y de repente puedes encontrarte jugando algo muy diferente. Eso tiene un problema y es que puedes terminar en una posición de una apertura que no es la tuya, que no forma parte de tu repertorio, que no es nada de lo que pretendías jugar, y esto sucede con frecuencia. Entonces, lo que queremos decir en general es que si entiendes varias estructuras de peones, vas a poder entender situaciones inesperadas en tus aperturas. Tal vez no podrás jugar a la perfección o con lo que ya has preparado, pero al menos tendrás más idea de qué está pasando. Ese es el punto, si estudias las aperturas a partir de las estructuras de peones, vas a comprender un rango más amplio de posiciones. Por lo tanto, primer consejo en ese sentido, empieza desde ya a reconocer las estructuras de peones de las aperturas que juegas. Y, por parte del curso, en las siguientes lecciones estudiaremos ya en detalle una estructura de peones específica para ir entendiendo mucho mejor esta herramienta.